justamente de comunicación de Adicus, de la Universidad Nacional de San Juan. Creo que me está escuchando bien. Edith, buen día. Acá los cronistas de la mañana, Daniel Núñez Vivares y Castro Espinosa te saludan. ¿Cómo va? Hola, muy buenos días. Sí, los escucho muy bien. Muy buenos días, señorita Liquitay. La primera pregunta se la dejo a Daniel Núñez Vivares, porque él tenía una consulta ya. Efectivamente. A ver, te escuchamos, Daniel. Señorita Liquitay, último día de medida de fuerza de estas 72 horas que la CONADU histórica, al cual el gremio de base Adicus adhiere en forma siempre acá en la provincia de San Juan. Los niveles de adhesión o de acatamiento en esta medida de fuerza en la Universidad Nacional de San Juan, ¿de cuánto es, señorita Liquitay? Bueno, en primera instancia decir que es difícil poder tener un porcentaje cerrado, que eso es lo que habíamos estado hablando con algunos otros medios, por la época del año en la cual se ha llevado esta medida de fuerza, ¿no? Sí, efectivamente. En el resto del país, tanto como a nivel local, los calendarios académicos son muy diferentes y lo que para algunas unidades académicas representa, por ejemplo, en los colegios preuniversitarios, época de es decir, de las evaluaciones pendientes que tenían los estudiantes, como en la escuela industrial, para otras significa simplemente semana de consultas, claro. Para la facultad significa época de algunas recuperaciones para terminar de cerrar boletas. Entonces es muy heterogéneo, por lo tanto la asistencia a las unidades de trabajo ya es distinta a lo que fue la semana pasada. Bien. Entonces, desde ese punto de vista es difícil poder tener un porcentaje. Bien. Pero en el contexto en el que estamos atravesando es alta la adhesión en relación a la medida, ¿no? Bien. De docentes que tenían consultas, por ejemplo, y no las tomaron o tenían que presentarse a consulta en los preuniversitarios y no se presentaron, y principalmente en los preceptores. Bien. Eso es lo que más se percibe, sí. Sí, señorita Liquitay, siguiendo en la misma, obviamente la base de la entrevista es esta medida de fuerza que está culminando en el día de la fecha. Sabiendo también de que hay un gremio hermano, como es SIDUM, que pertenece a otra federación, pero que los ha acompañado esta vez. Esto me lleva a la pauta porque le explico. Hace 48 horas que hablamos con Daniel Durán de APUN, queríamos saber si era total, si el personal no docente también se iba a adherir, y por el momento no se adhería al comienzo de esta medida de fuerza. Esto fue el día miércoles, hace 48 horas atrás. SIDUM se adhiere porque de alguna forma no están dando bien esta confederación o unión de todas las federaciones, que la CONADU histórica tiene que salir a hacer una medida de fuerza por sí sola y no las otras federaciones no siendo acompañadas por las otras federaciones. En realidad el paro de este paro de 72 horas está convocado por CONADU histórica y por la CONADU, es decir, acá en San Juan por Adicus y por SIDUM. Bien. APUNS, que es el gremio de los no docentes, no ha adherido y de hecho ha convocado un paro para el 19, o sea, en otra fecha, en otra instancia, sin coordinar a nivel nacional. Bien. Porque es una situación diferente, digamos, tanto el tema salarial, docentes y no docentes viene con el mismo retraso. Exacto, por eso la consulta. Efectivamente, pero el gobierno viene intentando, este dicho de divide reinarás. Exactamente. Viene intentándolo desde ese tiempo y utiliza a el gremio, a la federación a nivel nacional de los no docentes, precisamente para tratar de negociar y dividir estas acciones concretas. A ellos lamentablemente les promete o incrementos irrisorios, como son los que hemos tenido durante todo el año, durante toda la gestión del gobierno nacional, o bonos que para nosotros representa dinero en negro, plata en negro, ¿no? Sí. Porque no va al básico. Pero tampoco les ha dado una propuesta concreta, por lo tanto, sector no docente ha convocado un paro para el 19 y 20 de la semana que viene. El 19 paro y el 20 actividades de visibilización. No se ha podido coordinar en esta instancia con las demás federaciones, pero como digo, docentes, tanto todos los que están agremiados dentro de CONADU histórica como de CONADU, convocamos al paro de 72 horas durante esta jornada, por lo tanto compartimos.
y precisamente por la fecha intentamos hacer algunas actividades de visibilización, pero pasaba lo mismo, o sea, la situación económica es tan angustiante, incluso docentes que en otra época no se adherían al paro, un paro de 72 horas para su economía cotidiana representa un ahorro económico. Entonces, tampoco se han podido generar acciones concretas. En general, nosotros cuando tenemos actividades de 72 horas, de una semana, generamos algunas instancias de visibilización, una movilización, alguna actividad, y ha sido muy difícil poder coordinarla porque, bueno, por esta situación, digamos, que los docentes no hagan paro, para algunos representa realmente una economía al no tener que movilizarse, porque esa es la situación en la que estamos. Señorita Cretay, hoy finaliza esta medida de fuerza. Probablemente ya por la altura del año, sabiendo de que diciembre, en la mayoría de la casa de los altos de las universidades y casa de altos estudios, se comienza ya con la etapa de los finales. Se están planificando por lo menos medidas de visibilización antes de poder de afectar las mesas de examen, señorita. Esta es una discusión que está abierta, que de hecho quedó abierta en el congreso que se realizó de Economía Histórica, la no toma de exámenes. Incluso ya se está analizando medidas para el año 2026. Se han generado diferentes consultas a nivel local. Nosotros aquí todavía estamos discutiendo cuáles son los términos o hasta dónde llegar con la consulta, digamos, porque hay algunos que consideran que es muy anticipado empezar a preguntar qué hacemos el año que viene, pero bueno, está abierta esta posibilidad, todavía no está cerrado si se toman o no los exámenes finales, porque es la última medida, digamos, que nos queda del año. Nosotros entendimos que este paro de 72 horas representaba una de las últimas instancias de llamado de atención al gobierno nacional. Por el momento no tenemos respuesta y tampoco tenemos convocatoria a diálogo. Sabemos que hace más de un año, desde septiembre de 2024, que nos informaron unilateralmente que cuál iba a ser el aumento, pero nunca más volvimos a tener instancias paritarias de diálogo con el gobierno nacional. Entonces, esta situación no cambia y las últimas medidas que nos quedan antes de cerrar el año, que digo, no está definido, pero está la discusión abierta, es la posible no toma de exámenes. Bien, de alguna forma esto sería una presión para el gobierno nacional, fundamentalmente para las autoridades de educación de la nación, para de alguna forma tratar de llamar y tratar de cerrar el año con los exámenes incluidos y de alguna forma, ¿no?, para tratar de solucionar este salario de los trabajadores de nuestras universidades, tan bajo que han quedado con relación al resto, inclusive de muchos otros trabajadores, porque ni siquiera les aumentan lo que es el valor del índice inflacionario mes por mes. Y creo que tienen aumento cada bimestralmente o trimestralmente ustedes, pero con un valor que no se acerca ni siquiera al valor inflacionario. Esperemos que recapaciten y los llamen a un diálogo, o si no quieren diálogo, que de alguna forma empiecen a tomar una medida para salvaguardar el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Sí, efectivamente, el sector público, nosotros los docentes universitarios somos los que salarios más bajos tenemos y por supuesto totalmente desactualizado, bien como dices, aumentos del 1,1, 1,2 que ni siquiera se acercan al valor inflacionario y con un retraso de con una pérdida de más del 42, 45% del poder adquisitivo, la verdad que es difícil sostenerlo. Se ha hecho un esfuerzo muy grande para poder sostener la educación, digamos, en este contexto. Porque no se puede describir de otra forma. Ha sido un esfuerzo de cada uno de los docentes de poder terminar de dar los temas, de poder, entonces entendemos que el gobierno nacional no está haciendo oídos sordos a nuestros reclamos y bueno, los recursos que nos quedan son los que estamos llevando adelante. Y como digo, no está cerrado, pero está abierta la discusión respecto a la no toma de los exámenes finales. Perdón, Daniel, yo le hago la última de mi parte, pero a ver, esto si no llega a suceder y no hay examen en lo que se refiere a este ciclo lectivo, prácticamente, porque el ciclo lectivo finaliza en marzo del año que viene, pero a ver, en lo que es la toma de examen del mes de diciembre, también complicaría la toma de examen en marzo e inclusive el inicio del ciclo lectivo el año que viene si no hay arreglo, si no hay diálogo. Efectivamente.
Efectivamente, eso es lo que quedó abierto en el Congreso de Federación y que seguimos discutiendo en cada una de las asociaciones de base. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo continúa el plan de lucha? Y hay algunas asociaciones de base que han sacado consultas. Esto se ha articulado, se ha centralizado en la CONADO histórica, pero cada una de las asociaciones de base toma su propia consulta, digamos, para que tener un dato un poco más concreto. Y hay algunas asociaciones que ya están preguntando el no inicio de clases el año que viene, o cuáles son las medidas que tomamos el año 2026. Porque efectivamente las mesas de noviembre-diciembre, en el caso de algunos calendarios, y las mesas de febrero-marzo, definen el ciclo académico, definen si los estudiantes pasan a otras materias, definen si sacan su correlativa, define la carrera académica de muchos estudiantes. Claro. Por lo tanto, entendemos la necesidad de poder fortalecer este frente que supimos armar a nivel nacional y a nivel local, este frente sindical integrado por docentes, no docentes, estudiantes e investigadores. Porque el tema principal es el presupuesto universitario. Edith, le hago la siguiente consulta. Sabiendo todo lo que es de público conocimiento de que los docentes universitarios a nivel nacional han venido, no voy a hablar de recomposición salarial porque, a ver, les vienen otorgando siempre por debajo del índice del IPC del mes. ¿Cuánto ha sido la deserción? Porque varias veces lo hemos hablado con Jaime Barcelona, la deserción de docentes en el área universitaria para irse a el sector privado e incluso a dar clase en la provincia de San Juan. Claro, público pero provincial. Exactamente. Y justamente ayer estábamos en la Facultad de Filosofía tratando de tener un número limpio, digamos, para poder compartir con los medios, porque la verdad que es un número. En la universidad es muy difícil poder sacar ese número porque los docentes lo que hacen es bajar su dedicación, y lo que me contaba el vicedecano de la Facultad de Filosofía es que hay docentes que renuncian directamente a sus cargos en la universidad. Bien. Claro. En los colegios preuniversitarios se licencian horas, entonces licencian horas para tomar horas en la nivel superior, claro, en el instituto o en la provincia. Porque yo siempre digo, el escalafón sería los institutos de educación superior, más abajo la provincia, mucho más abajo los colegios preuniversitarios, y en el subsuelo estarían los salarios de los docentes universitarios. Entonces, solo los docentes que tienen cargos exclusivos son los que continúan dentro de la universidad con su cargo. Los que tienen, estamos hablando de salarios de 1,5 millones de pesos aproximadamente, nada de otro mundo, ¿cierto, Edith? Efectivamente. Sí. Ahora, si hablamos de dedicación semi o dedicación simple, estamos hablando de salarios entre 180.000 y 750.000 pesos. Bien. Eso es el 70% de todos los docentes de la Universidad Nacional de San Juan. Entonces, con esos salarios, los docentes pasan de tener dedicación de 20 horas a 10 horas, o sea, pasan de ser semi-exclusivos a ser simples para poder tomar 10 horas en la provincia. Claro. Y a esto se le suma, por supuesto, el desgaste físico y mental, ¿no?, de los docentes, que tenemos que estar cubriendo muchísimas horas para poder llegar a fin de mes. Entonces, es realmente una situación muy angustiante. Como digo, es difícil poder sacar el número, porque hace un tiempo el CIE sacó que 10.000 docentes migraron del sistema de universidades nacionales. Y acá lo que hacen los docentes es bajar su dedicación y seguir o en los colegios preuniversitarios, o tener simplemente un cargo simple, o si tenían 2 simples, un adjunto y un simple, dejar uno y tomar. Con lo que cuesta ingresar en la universidad, digo, no es sencillo entrar a dar clases a la universidad. No, para nada. La pérdida del valor académico es tremendo, porque la formación y la expertise que uno va adquiriendo a lo largo de los años en la universidad, es difícil poder volver a formar, digamos, esos recursos humanos. Por lo tanto, es una pérdida muy grande. Y entendemos que el gobierno sigue haciendo oídos sordos, lamentablemente, a estos pedidos, y como en otras áreas, ¿no? En la Universidad Nacional hay cosas que van a ser muy difíciles de reconstruir, muy difíciles. La última de mi parte, señorita Liquitay, por los montos, los salarios que nos acaba de comentar,
estamos hablando que un docente, justo se está en paritaria docente a nivel provincial, es de público conocimiento, está cerca de 650.000 pesos el que recién inicia. Está ahí de un docente semi-exclusivo, ¿no? Es decir, un docente con 10 años de antigüedad en la provincia seguramente supera hoy por hoy al exclusivo. Al semi-exclusivo. Al semi-exclusivo. Sí, efectivamente. Alguien que ingresa, que tiene 5 o 7 años, cobra entre 180.000 y 250.000 pesos. Claro. Increíble. Sí. No, es realmente tremendo. Nosotros hicimos una encuesta, de hecho estamos como decía, las asociaciones de base de CONADE Histórica, cada uno ha diseñado su propia encuesta. Nosotros estamos diseñando una para actualizar este dato, porque no deja de asombrarnos a nosotros mismos que el 70% de la docencia universitaria y preuniversitaria tenga estos salarios, entre 180.000 y 750.000 pesos, el 70% de la docencia. Entonces se entiende que vayan dejando su dedicación, vayan dejando las horas. Ustedes, si se fijan en la página de la universidad, proliferan las llamadas a cargos. Claro. O sea, antes no eran tantos los llamados, eran muy pocos o era en una época del año. Ahora es en toda época del año, proliferan los cargos porque los docentes los van dejando por educación superior o por irse a la provincia, lamentablemente. Prometí hacerle la última, bueno, pero me ha surgido otra inquietud que tiene que ver justamente, ¿no?, con lo que está viviendo el profesor o la educación en la provincia de San Juan a nivel universitario. Me imagino que en otros lugares del país pasa lo mismo. Pero todo esto, ¿no?, tener un salario tan bajo, tiene aportes, lo cual uno de los aportes va a la obra social, lo cual también deben estar sufriendo las consecuencias de tener poca gestión por parte de la obra social a la cual ustedes pertenecen, y de esta forma bajan los servicios, ¿no? Efectivamente, de hecho nosotros mismos, el aporte sindical a DICUS es mínimo, es el 1%. Entonces, los docentes optan por desafiliarse para no tener otro gasto más, digamos. Un y en la 1%, pasa lo mismo. Han renunciado al FES, ¿no?, que es este fondo solidario, porque dicen en el momento no veo para qué me sirve, renuncian a la mutual o renuncian a la obra social, digamos. Es realmente una situación, el docente no sabe dónde recortar. ¿Dónde recortar? Recortamos en salud, en recreación, y la verdad que, bueno, esto va en contra de la salud mental. Sí, por supuesto. El equipo docente, ¿no? Y el docente, a ver, esto es lo que está sucediendo con los docentes de las universidades públicas. Pero no debe de diferir mucho el docente que deja la universidad pública porque a lo mejor ve que en las universidades privadas, si bien es otro sistema, entran por contrato, tengo entendido, pero no difiere mucho de lo que ganan, ¿cierto? No, y el problema es que tanto en los institutos, colegios o privados, o en la misma Universidad Católica, por ejemplo, no tiene el sistema sindical de respaldo y organización que pueden tener, por ejemplo, un colegio parroquial que depende de una entidad privada, ¿no? Entonces, por ejemplo, SADO puede llevar adelante los reclamos, pero la experiencia es totalmente diferente. Entonces, nosotros acá, cuando un docente me dice, mira, hay un padre que me dijo que voy a tener problemas, nosotros dijimos, no. Ustedes, esas 72 horas, tienen respaldo sindical, porque el paro es un paro convocado a nivel nacional, el Ministerio de Trabajo está informado, o sea que ustedes tienen respaldo. Con eso no se cuenta en la educación privada. Entonces además de que los salarios no es que sean mucho, que haya mucha diferencia, sino que además no tienen este respaldo sindical que los cubre de cierta forma. O sea que los profesores universitarios privados, en el caso de San Juan, la Universidad Católica de Cuya, tienen un salario también, si bien es cierto, probablemente sean un poquito más elevados que la pública, pero también son bajos, ¿no? Efectivamente, sí, son bajos. Y eso comentábamos también con la secretaria general de SADOP, que ellos dicen, nosotros podemos hacer todas las presentaciones necesarias, pero los salarios no son desorbitantes, en diferencia, y tampoco tenemos tanta injerencia en relación a lo sindical. Entonces, bueno, ahí quedan también, no tienen el respaldo que pueden tener en otros ámbitos.
Claro. Así que bueno, la situación es compleja, es realmente Totalmente compleja, y ¿no? nosotros entendemos que ante esto lo más urgente es la reapertura de paritarias y desde ya la organización sindical. Yo entiendo que el gobierno intenta romper, digamos, este frente, pero la situación nos lleva a fortalecerlo, digamos, y entendemos que la única forma de salir de esta situación es fortaleciendo la unidad, la más amplia unidad, ¿no? Bien. Carlos, te dejo la A ver, última pregunta. Perdón, me gustaría que no se nos vaya de Edith para preguntarle, porque que me ha escrito la gente es muy valioso en términos no solamente comparativos, sino la relación entre trabajadores del Estado, ¿no? Uno me escribe, me dice, así que el Parlamento argentino, llámese el Congreso de la Nación, las provincias, todas tienen, yo no voy a decir que sean de privilegio, dice, pero son salarios muy acomodados y en la antípoda están los profesores universitarios, es decir, no solamente se deteriora un ámbito educativo importante, sino que se privilegia hasta la corrupción en el ámbito parlamentario nacional. Entonces, me gustaría una respuesta de Edith, porque me parece interesantísimo este paralelismo que se hace, y en ambos casos me parece hasta ridículo que sea que el 50% del salario de menos cobran los profesores, con lo cual las posibilidades son nulas, y por eso aparece toda esta cuestión que tiene que ver con la no iniciación del ciclo lectivo o con lo que van a hacer a continuación de este paro. Edith, por favor. Sí, bueno, yo primero, sin desmerecer la tarea que tienen los parlamentarios a nivel nacional, ¿no? Cuesta por ahí acercar la tarea que ellos tienen con lo cotidiano de nuestras vidas, ¿no? Entonces, es muy relevante desde ya la actividad que tienen. El problema es que la diferencia es muy grande. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Claro. En el país plata hay, pero lo que falta es decisión política, porque el gobierno nacional tomó la decisión de quitarle el impuesto a las grandes fortunas del país, que son menos del 2% de la población que tienen ingresos millonarios, y decidió sacarle ese impuesto a ellos en lugar de aumentar el salario a los docentes universitarios, preuniversitarios, digamos. Entonces, lo que falta aquí es decisión política, porque plata en Argentina hay y nosotros lo vemos. El problema es que vemos que la plata se va y que no se toma la decisión política de subsidiar la educación pública. Hoy lo veía en la escuela de mi hijo, veía docentes que están a cargo de 30 niños. La verdad que a ver, algunas tienen jornada completa y tienen que estar todo el día con esos niños conteniéndolos, porque no solamente es la educación, sino también es la contención. Y lo que decía, el hecho de que nosotros en la universidad y en los colegios preuniversitarios hayamos terminado de dictar los temas ha sido más militancia y defensa de la educación pública que otra cosa, porque a pesar de los paros, de los vientos y de toda la situación que venimos atravesando, hemos logrado pública, y es de defensa, porque nosotros creemos que la educación pública es un valor muy grande en Argentina y que tenemos que defenderlo. Lo que falta es decisión política por parte del gobierno nacional de poner la plata donde hay que ponerla y no dejar que se fugue. Básicamente De eso se trata. es la cuestión ideológica de... Perdón, Daniel. Sí. Perdón, Daniel. Sí. De eso se trata, Edith. Por eso son decisiones políticas, y el ámbito que hace esta reflexión el oyente es justamente de política en las provincias, en el país, en la nación. No se está deteriorando la persona, se está deteriorando el sistema político, porque se produce estas inequívocas decisiones en la cual paga un gran sector que es importante. Usted marca lo de su hijo, yo marco lo de los chicos que veo. Estoy frente justamente de una de las facultades de acá de la Universidad Nacional de San Juan, y me doy cuenta de la desesperación que hay. Me parece procedente decir que si es decisión política una cosa, ¿por qué no es decisión política esto? Bueno, eso también es un concepto de inequidad. Así que de mi parte, gracias, Edith. Efectivamente, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, señorita Edith, por esta predisposición que ha tenido para hablar con la gente de Radio Horas, con nuestro director Carlos Castro Espinosa y con la gente de los cronistas de la mañana. Muchísimas gracias y que tengan un bonito fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Yo siempre destaco que el rol de
de periodistas es muy importante en esto porque realmente nos acercan. A veces no llegan los motivos por los cuales nosotros ejercemos estas medidas de fuerza. Entonces el rol de ustedes es fundamental. Así que les agradezco el espacio. Muchísimas gracias. Fue Gracias. Edith. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre, por la El participación. número 1 de la Radio Gala y de los Cronistas de la Mañana, inaugurando una cuestión técnica que ha hecho la producción y que naturalmente eso nos permite tener comodidad para trabajar. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Carlos. Carlos. Daniel, la última, 11 horas 59 minutos, nos estamos yendo.